Esta palabra se titula La bendecida barca de Pedro. Y es que Pedro ha pasado toda la noche tratando de pescar y no ha pescado absolutamente nada. Esto está en Lucas capítulo 5, del verso 1 al 7. Dice que Jesús estaba a la orilla y se agolpó el gentío para escuchar la palabra del Señor. Entonces el Señor vio dos barcas y entrando en la barca de Pedro le dijo, aléjela un poquito de la orilla. Y eso era para que cuando él hablase, la voz suya fuese amplificada y la multitud pudiese escuchar la palabra. Eran estrategias que usaba el Señor, a veces predicaba en los montes, porque el eco ayudaba a que la palabra llegase a todas las personas que estaban por ahí. No tenían la tecnología que tenemos ahora, pero el Señor que hizo el universo sabe cómo funciona todo. Entonces le dijo, Pedro, aleja tu barca de la orilla, y empezó a predicar la palabra de Dios. Bueno, Pedro está trasnochado. Pedro está defraudado. Él tiene sus compromisos, tiene una familia que atender, tiene trabajadores y toda la noche habían intentado pescar para sufragar esos gastos, para sobrevivir, y no habían pescado absolutamente nada. Ahora al amanecer, ellos están lavando las redes para guardar y ya no tratar, porque la pesca en el lago de Genezaret es en la noche. Ellos son expertos en la pesca y al amanecer ya saben que no tienen nada que hacer. Lo que les queda es guardar las redes, lavarlas, guardarlas, porque lo que pescaron fue suciedad, nada más. Estaban económicamente en un déficit, pero sucede algo ahí, que la intención de esta palabra es que suceda en usted y en mí. ¿Quién no ha pasado una sequía económica? ¿Quién no ha pasado una sequía de salud o en cualquier área de la vida? Todos hemos pasado pruebas, pero aquí en este pasaje nos enseña algo que puede revertir la situación y puede traer bendición de parte del Señor a tu vida. Bendición sobrenatural, porque esta barca fue bendecida sobrenaturalmente. Bueno, lo primero que hizo Pedro fue empezar a hacer las cosas bien. ¿Saben qué fue lo que hizo? Buscar al Señor primeramente. ¿Por qué? Porque ahora Él está a la orilla y el Señor anda por ahí cerca y Él permite que el Señor entre a la barca para predicar. Puso la barca al servicio del Señor. Usted ponga su vida al servicio del Señor, ponga su casa al servicio del Señor, sus talentos al servicio del Señor, su empresa al servicio del Señor, y va a ver cómo suceden cosas sobrenaturales, cómo suceden cosas maravillosas de abundancia y de prosperidad cuando uno pone las cosas al servicio del Señor. Esto fue lo que hizo Pedro. Bueno, Pedro, como dijimos, no ha dormido en toda la noche, pero ¿saben qué? Él se queda en el culto que está en, llevando a cabo el Señor al predicarle la palabra a la multitud. Es como para que Pedro dijese, no, es que la verdad, maestro, yo tengo que irme, estoy muy cansado y he tratado de pescar toda la noche y no dormimos nada y tengo que ir a descansar. Además tengo otros quehaceres, tengo una familia y un montón de cosas que él hubiese dicho, pero no lo hizo así. Empezó muy bien. Mucha gente pone muchas excusas para buscar de Dios y después andan preguntándose, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué lanzo la red y no pesco nada? ¿Por qué no veo la prosperidad? Bueno, revísese usted a ver si usted le está dedicando el tiempo al Señor. Las primicias del tiempo deben de dársele al Señor. Y Pedro se queda ahí valientemente y pone la barca al servicio del Señor. El Señor entra en su barca y empieza a predicarle a la multitud desde la barca de Pedro. Esa barca que estaba vacía ahora tiene palabra de Dios. Para que las cosas empiecen a funcionar en tu casa, en tu empresa, en tu salud, etcétera, tiene que estar el Señor metido en tu barca y además la palabra de Dios saliendo desde tu barca. Vean el cambio que está teniendo la empresa de Pedro ahora
que no han pescado nada, ahora tienen al Señor dentro como capitán, porque el Señor ahora es el que está diciendo, corra la barca un poco para allá, y Pedro obedece esas instrucciones, porque no consiste solamente en dejar entrar al Señor, sino dejar que Él gobierne nuestros asuntos, nuestra vida, porque Él sabe más que nosotros y quiere bendecirnos grandemente. Bueno, una vez que ya Pedro presta la barca y el Señor termina de predicar y ya han estado en un culto glorioso, hubo palabra, hubo manifestación del Señor, la multitud recibió la palabra. Una vez que se terminó el culto, ahora sí, ahora sí. Usted sabía que cuando nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Usted sabía que Dios es así. Cuando usted le dedica tiempo al Señor, después Dios le dedica tiempo a usted. Por eso no hay que poner pretextos, porque el más perjudicado al no dedicarle tiempo al Señor, al no darle al Señor lo primero en nuestra vida, en nuestro tiempo, los más perjudicados somos nosotros mismos. El Señor en realidad no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero Él a veces nos pide la barca y nosotros tenemos que cedérsela. A veces nos pide el tiempo y tenemos que dejar esta carne que no quiere congregarse, esta carne que no quiere buscar de Dios. Tiene usted que enseñarle a su carne quién manda para que su barca reciba bendición y no siga en ruina. Porque la barca de Pedro estaba en ruina y con tantos compromisos que tenía, las facturas se estaban acumulando y el negocio iba para atrás. Pero ahora el Señor, después que se ha servido de la barca, el Señor, que es tan precioso y quiere recompensar a Pedro, le dice, vamos, boga mar adentro, porque en el cristianismo hay que bogar mar adentro. Usted no se quede en la superficie. Usted sabe, Jesús está predicando y ahora termina la predicación y Pedro está con la barca también y se lleva a Jesús para el trabajo. Qué bendición, porque Jesús no es solamente para un ratito del domingo en la iglesia. Jesús es 24/7. Jesús es para tomárselo y llevárselo para la casa también, porque si no estaríamos viviendo una religión. Vamos un ratito los domingos y después el Señor ni me acuerdo, ando en mis cosas, ando en otras situaciones que no agradan a Dios. No, el Señor quiere que nosotros lo tengamos a Él en nuestras barcas, en nuestras familias, en nuestra vida a tiempo completo. Bueno, el Señor le dice, boga mar adentro, porque no hay que quedarse en la orilla no hay peces, hay que bogar mar adentro, hay que alejarse un poquito del gentío, hay que tener momentos a solas con el Señor. Y ahora ya la multitud quedó en tierra y las dos barcas, la que el Señor usó, está bogando mar adentro, la otra está por ahí con los otros pescadores que tampoco habían podido pescar nada. A nadie le había ido bien esa noche de pesca. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y nada, pero si usted lo dice, vamos. Y se fueron. Es que ahí es donde está el asunto, hay que tener fe, porque cuando uno empieza a poner objeciones delante de Dios, Dios no hace nada, pero cuando uno es dócil y le dice, Señor, yo soy un experto en esto y tratamos de hacerlo y no funcionó, pero si usted dice que lo hagamos otra vez, vamos a intentarlo porque usted sabe más que nosotros, porque usted es el mejor pescador de toda la historia. Bueno, se fueron bogando mar adentro otra vez en el día donde no era recomendable pescar. Pero para el Señor no hay tiempo. El Señor es el dueño de todo. El Señor es el Señor del cielo y de la tierra y del mar. Él señorea sobre todas las cosas y por eso hay que confiar en Él. Qué bendición es cuando Jesús está en nuestra barca. Bueno, cuando ya estaban mar adentro, ahí en el lago de Genezaret, donde habían predicado y todo, donde habían estado en el culto, ahora ellos están lejos de la orilla y el Señor le da otra instrucción. Lanza la red a la derecha, lanza la red.
Y ahí Pedro es donde dice, toda la noche lo hemos intentado a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, etcétera, y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Es que ahora es en la palabra del Señor. Ahora es porque el Señor dio una palabra de bendición. Y cuando el Señor da la palabra, no hay forma de que suceda lo contrario. Si el Señor dijo, se hará. Póngale la firma cuando Dios ha dicho algo. Bueno, vemos cómo el Señor que estuvo predicando ahora está en las labores con Pedro. Así es el Señor. Él está con nosotros en todo momento, en las dificultades, en el trabajo y quiere ayudarnos. Pero cuando uno honra al Señor, con prestarle la barca para que él haga y deshaga, después el Señor lo va a honrar a uno. Por eso la Biblia dice que honra al Señor con tus bienes y tus graneros serán llenos de mosto, serán llenos de bendición hasta rebosar. Bueno, entonces Pedro lanza la red y dice que no la podían sacar de la abundante pesca milagrosa, sobrenatural del poder de Cristo que había sucedido, tanto que la red casi se rompía. Y dice que empezaron a echar esa gran pesca a la barca. Son unas barcas que son de unos 12 metros, le caben varias toneladas de, de peces. Y dice que tuvieron que llamar la otra barca para que viniese y poder aprovechar eso, porque si no la barca de Pedro se iba a hundir. Tuvieron más bien oportunidad de ser generosos con otras personas y la otra barca también. Y la gente se asombró, los demás pescadores de por ahí se asombraron de lo que había sucedido porque a nadie les había ido bien. Pero ahora la diferencia la marcó que Cristo estaba en la barca y que Pedro empezó a hacer las cosas bien. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, en abundancia. Yo soy un testimonio de esto que estoy diciendo. Cuando uno pone a Dios primero, cuando el domingo es para el Señor, no para pasear el perro, para eso hay otros días o otras horas, pero la hora del culto debe ser sagrada en el cristiano. Usted tiene que tomar esa cultura de no menospreciar el tiempo del Señor, de no caer en la apostasía que es darle la espalda al Señor. No, jamás. Usted busque del Señor y el Señor va a llenar tu barca de grandes peces. Hay gente que está solamente en lo suyo y en lo suyo y no tiene tiempo para Dios y después anda contando historias de problemas, de situaciones. ¿Por qué? Porque no buscaron al Señor primeramente. Dice la Biblia ya en el libro de Ageo, dice: todos corren a sus casas artesonadas y mi casa está desierta. Dice: por eso es que vino la oruga, por eso es que vino el saltón y se robaron la bendición. Bueno, que a usted no le roben la bendición, que usted empiece a hacer las cosas como Pedro en Lucas capítulo 5 del 1 al 7, donde empezó a buscar primeramente del Señor y al final terminó con una barca llena de bendición sobrenaturalmente. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Usted simplemente haga lo mismo que hizo Pedro. Primero Dios y después todo lo demás. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, que es sobre todo.